Muy bien. Pues vamos a continuar nuestra serie. ¿Alguien se acuerda dónde nos quedamos? El libro de los Hechos, capítulo 9. Y hoy corresponde el verso 20. ¿Ya tenía su Biblia lista ahí? Qué aplicados. Muy bien. Vamos a poner nuestros ojos ahí. Hechos 9, verso 20. ¿Están conmigo? Una disculpa, es que está fallando la computadora, pero bueno, gracias a Dios. Siempre hay situaciones. 9, verso 20. ¿Están conmigo? Pongan sus ojos ahí, por favor. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá? ¿Para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo, mucho más, se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo lo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día. Amado Dios, nos acercamos a ti con temor, con reverencia, porque tú eres Dios. Te damos muchas gracias por la vida de tu Hijo Jesús, y queremos pedirte esta mañana en su nombre que por favor nos ayudes a entender tu palabra. Señor, sin tu ayuda será simplemente un domingo en donde hicimos algo por costumbre, pero si está tu presencia, si está tu ayuda, que trae ese oportuno socorro, que trae revelación, las cosas pueden ser diferentes para cada uno de nosotros. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos ayudes a mantenernos concentrados, que quites de nosotros toda distracción, todo sueño, para poder estar atentos, pues solo es un momento. Te lo pedimos en el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues vamos ahí con la ayuda de Dios. El día de hoy la enseñanza tiene como título Pablo, un hombre transformado. Un hombre transformado. Y la semana pasada estuvimos estudiando, conocimos cómo fue ese encuentro de entonces Saulo de Tarso con el Señor Jesús. Y vimos que originalmente Saulo tenía un plan, ¿verdad? ¿Sí lo recuerda o no?
Saulo hace un plan y se dirige hacia Damasco con el fin de perseguir a la iglesia. De hecho, se acerca con el sumo sacerdote y le pide licencias y lleva adelante su plan, sale hacia allá con una comitiva, pero resultó que no salió como él quería. Su plan fue modificado y él fue transformado. Se rompe el plan, Dios interviene y Saulo sufre una transformación en su interior. Vimos también a detalle cómo es que el Señor Jesucristo se sale a su encuentro, se encuentra con él y tiene este encuentro personal. Nadie se lo platicó, no fue una experiencia ajena, le ocurrió como a este hombre que decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es personal ese encuentro. Y Saulo tiene este encuentro espiritual en donde sus ojos espirituales son abiertos y sus ojos físicos son cerrados. Y eso nos habla un poco de cómo es el reino de los cielos y cómo es inverso al reino de esta tierra, ¿verdad? Finalmente el Espíritu Santo abre sus ojos y Saulo puede ver al Señor de manera personal. Ve a Jesús. De modo que pudimos concluir que ciertamente el Espíritu Santo ya estaba obrando en la vida de Saulo, ahora Pablo, y la semana pasada dejamos a Pablo en comunión con los discípulos, ¿se acuerda? ¿Sí? Y estaba comiendo con ellos, ahí en completa comunión, conviviendo con la iglesia de Damasco, con los creyentes de Damasco, y apenas se recupera sus fuerzas porque estuvo 3 días en ayuno y oración. Y versículo 20, vamos a iniciar. ¿Está conmigo 9:20? Ya comido, ya recuperado. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Enseguida. A mí me parece asombroso lo inmediato que actúa Pablo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué rápidamente, enseguida, se pone a manos a la obra Pablo? Y es que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Es un tema que hemos platicado ya mucho, pero no voy a dejar de recordar lo que significa la llenura del Espíritu Santo, y es 2 cosas. Conocimiento de la Escritura, 1, y 2, control. Un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo conoce la palabra y es controlado por el Espíritu Santo. Amén. Siempre que leamos estas citas en la Escritura es esto. Y estaba controlado y estaba lleno del Espíritu Santo, es lo mismo. Conocimiento y gobernado, dirigido por el Espíritu Santo. Y esto era lo que tenía Pablo. Sabemos bien nosotros que él conocía el Antiguo Testamento. Yo creo que a la perfección. Había sido instruido por Gamaliel. Entonces él tenía muy de cerca la palabra de Dios. Y ahora, ya después de su encuentro con Cristo y gobernado, regulado, dirigido por el Espíritu Santo, pues es que se movía para compartir esta parte con los demás, esta experiencia que le había sucedido. Y viene nuestra primera aplicación. Y es que muchos de nosotros estamos esperando. Es que me hace falta estudiar un poco más. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Es que no, hermano, yo siento el llamado, pero estoy esperando que se abra el ministerio de misiones. Es que estoy esperando el ministerio de evangelismo. No, pues toma asiento. Sí, o sea. ¿Y sabe qué era lo que hacía Saulo? Eso, compartir lo que él conocía del Antiguo Testamento con su reciente experiencia, con su reciente encuentro personal con Cristo, y de eso hablaba.
De eso predicaba. Es lo que nos dice el libro de los Hechos. Dice, predicaba a Cristo en las sinagogas. Fíjese usted qué ironía. Se dirige a las sinagogas, donde originalmente iba a Damasco a las sinagogas, pero a agarrar cristianos para llevarlos a la cárcel. Ahora va, pero en otro tenor. Y este es un patrón que Pablo va a tomar como un estilo de vida ahora como cristiano. Al lugar en donde él llegaba, él preguntaba dónde estaban las sinagogas y ahí se dirigía y ahí comenzaba a predicar el evangelio. Y la pregunta ahora entonces es, ¿qué predicaba de Cristo? No sé si me queda claro eso, pero ¿qué predicaba de Cristo? Y es lo que nos dice después el libro de los Hechos, que este era el Hijo de Dios. Eso predicaba Pablo. Y si usted lo ve, esto es en realidad el corazón del cristianismo. Pero tenemos que entender que en ese momento y para los judíos era una blasfemia. Era una blasfemia, era un mensaje muy fuerte, difícil de digerir, porque ellos tenían muy adentro de sus corazones Deuteronomio 6:4 que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ahora tú, Pablo, me vienes a hablar de un Jesús y que el Hijo de Dios y todo, eso es blasfemia. Ese mismo principio fue el que llevó a matar a Cristo. Porque además el que él mismo se proclamara el Hijo de Dios era, ¿no? Se rasgaban las vestiduras y era un choque muy fuerte. Pero esta era la misma verdad que Pablo predicaba. Y esta misma verdad fue la que llevó que apedrearan a Esteban. Y ahora Pablo inicia su ministerio desafiando los cimientos más profundos del judaísmo. Todo eso que ellos honraban y que creían en su interior, Pablo lo ataca directamente. En definitiva, esto era y sigue siendo un golpe profundo al fundamento de los judíos. Al día de hoy sigue siendo el mismo choque y por eso no lo aceptan todavía. Ellos siguen esperando al Mesías. Ellos siguen esperando que llegue el Mesías. Y bueno, ahí está Pablo. Y esta manera de predicar, el mensaje que él estaba predicando a las sinagogas de ese momento, le daba una habilidad particular porque ellos conocían exactamente lo mismo que él, pero otra parte extra, y esto le daba una ventaja sobre ellos. Vamos a leer el versículo 21, por favor. ¿Ya está conmigo? 9:21. Y todos los que le oían estaban ¿cómo? ¿Por qué estaban atónitos, hermanos? ¿Por el mensaje de Pablo? ¿Por ese denuedo que tenía Pablo? No, no era eso. Vamos a continuar leyendo. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Se acuerda lo de este nombre? Que no lo pueden decir. Siguen igual, dice, este nombre. Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Mire, naturalmente hay un choque ahí. Y todas estas personas en la sinagoga son confundidas. O sea, aquí nos dice que estaban atónitos, pero la palabra en realidad es que se confunden. No esperaban ellos este mensaje. Les voy a decir algo que se me ocurrió. Que de pronto viéramos llegar al pastor Chuy, subiera y que empezara a hablarles de Buda. ¿No? Si es así como, a ver, espérame, o sea, sí conocemos a Saulo, hemos oído de él, muchos de nosotros lo conocimos en Jerusalén, estamos bien asociados con él. Sabíamos que venía y sabíamos que traía licencia para llevarse cristianos así de las greñas. Pero este mensaje, no, a ver, espérame, o sea, algo está mal. Y eso les genera un choque, eso los deja atónitos y eso los deja confundidos. Es una forma diferente de pensar, era un mensaje que ellos no esperaban. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, aprovecha este shock, que toda la gente se queda como pasmada, como de,
algo está pasando aquí, esto es como un sueño. Y un mal sueño, porque no es el no es el Saulo que conocemos, ¿no? Y él hace uso de este shock en las personas y se lanza con todo. Se lanza con todo a predicar el evangelio. Yo supongo que en ese momento debió ser un ambiente muy complicado, que lo que estaba sucediendo no era sencillo de explicar, pero Pablo se da cuenta y entonces él aprovecha y comienza a predicarles el evangelio. Toma el Antiguo Testamento y se lanza. Pero Saulo, dice el versículo 22, mucho más se esforzaba. ¿Y qué hacía? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco. ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Demostrando que Jesús era el Cristo. Mire, Saulo, sabemos algo muy cierto, y es que era un hombre muy educado en cuanto al judaísmo. ¿Sí lo sabía o no? Bueno, él fue instruido, como ya lo dije, por Gamaliel, era muy educado, conocía perfectamente la Escritura, el Antiguo Testamento, pero ahora que ha venido al conocimiento de Cristo y que le ha sido revelado que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que es algo que solamente Dios puede revelar, toma el Antiguo Testamento, lo fusiona con este encuentro que tuvo y esto es lo que él comienza a decir. En otras palabras, le voy a leer este mismo versículo en la traducción lenguaje actual. Y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo. O sea, usaba el Antiguo Testamento, específicamente yo creo que las partes proféticas, o sea, tomaba las citas de profecías que hablaban de Jesús, de todo el Antiguo Testamento, tomaba esas porciones, empezaba a enseñar, a predicar y traía a Jesús. Y decía, se cumplió. Y esta otra parte decía en Isaías, se cumplió en Cristo. Y esta otra parte, Jeremías, y se cumplió. Y entonces él comienza a predicar de esa manera. Y dice, y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Estos hombres habían sido instruidos igual que Saulo, y entonces están confundidos, desconcertados. Pero Pablo, dice la Biblia, les demostraba. Fíjese esta palabra que importante. Les demostraba el cumplimiento de aquellas profecías mesiánicas. Y entonces lo que ocurre es que las personas que lo están escuchando no están capacitadas para poder hacer un debate, porque es un tema nuevo que ellos no se esperaban. Ojo, están delante de un erudito en las Escrituras, que es Saulo de Tarso, lleno del Espíritu Santo, y entonces no les queda otra opción que admitir que lo que Pablo está enseñando, pues número uno, es correcto. No encuentran ellos algo incorrecto, dicen, no, pues sí, dice eso el Antiguo Testamento, sí. ¿Y pasó esto con Jesús? Sí, es correcto. Y entonces está todo en armonía con la Escritura. No encuentran error. Y fíjese qué interesante esta palabra demostrando. En el griego significa poner juntas varias partes para que una persona pueda obtener una conclusión. Qué especial, ¿no? Entonces Pablo enumera pasajes del Antiguo Testamento y demuestra con ello que Jesús de Nazaret es el Mesías. Amén. Y hay una aplicación bien especial para nosotros con esto. Le pregunto, ¿pudo usted aprender la forma en que Pablo predicó? ¿En lo que estamos hasta ahorita? ¿Sí? Le voy a dar un pensamiento. Por un momento piense en un rompecabezas. Y esto es lo que hizo Pablo y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú tomas las partes del rompecabezas y le enseñas a la gente y ya no tienes que decirle mucho. Solita la persona va a llegar a una conclusión. Cristo es el Señor, es el Rey y el Salvador. Amén. Y así es como usted y yo podemos predicar. Si usted no sabía, acuérdese cómo lo hizo Pablo lleno del Espíritu Santo. Y toma su rompecabezas
Dices, mira, en Génesis 1:1, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo está tu vida? Como en el Génesis 1:1, ¿no? Sale, y entonces empiezas a avanzar, ir a la desobediencia, y empiezas a poner las piezas, y entonces Dios tuvo que sacrificar un animal, les puso pieles, los echa del... Y entonces estamos desechados, y vienes al Nuevo Testamento. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gracia de Dios, y así estamos. Y solita la persona al ver el rompecabezas, dice, necesito a Jesús, necesito su perdón. Me queda claro, entendí ahora que me explicas este rompecabezas, veo la escena y estoy separado. Yo quiero estar cerca de Él. Me puede perdonar y entonces tú te haces a un lado para que la persona pueda tener este encuentro con Cristo. Amén. Vamos a Hechos 9:23, por favor. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo, ¿qué? Matarle. 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Pasados muchos días. Para entender esta frase de pasados muchos días, yo quiero que me acompañe en su Biblia a Gálatas 1:17, por favor. ¿Ya está conmigo? Gálatas 1:17. Ahora estamos escuchando a Pablo un tiempo después, esto mismo que sucedió. Gálatas 1:17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después de pasados 3 años. Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Se dio cuenta lo que ocurrió o no? Hechos nos dice pasados muchos días, pero ahora después de escuchar el testimonio de Pablo, sabemos que entre el versículo 22 y el versículo 23 transcurrieron, ¿qué le parece? Revelación celestial. Se cree que este tiempo fue un tiempo que Pablo tomó para apartarse en un reino nabateo de Arabia. Y pasado el tiempo, él regresa ahí a Damasco y él comienza a predicar. Y la otra porción que vemos en estos 3 versículos es que es algo que ya habíamos visto y es cómo lidian los judíos cuando tienen un problema. Cuando los judíos tienen un conflicto y que no saben cómo resolverlo, ¿qué hacen? Los matan. Lo vimos con Jesús. No supieron cómo debatir con él. Lo que él decía los rebasaba, entonces determinan matarlo. Vimos que lo mismo ocurre con Esteban. Y ahora que se presenta esta persona que comienza a dar problema, es un caminito que ellos ya conocían. Y entonces empiezan a fraguar, a hacer planes para matarlo. Y me parece muy curioso, muy interesante este giro que da la vida de Pablo, porque el perseguidor que respiraba amenazas de muerte, ¿se acuerda la semana pasada? Ahora lo acechan, ahora es a él a quien persiguen para matarle. Y dice la escritura, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. ¿Cuántos aman a Dios por su atributo de soberanía? Amén. Llega a oídos de Pablo lo que quieren hacerle. Saulo se entera que están cercando la ciudad, que están sitiando la ciudad y que están vigilando. Dice, de noche y de día. Estos no están jugando, están buscándolo. Y sitian la ciudad y cierran todas las puertas y están en espera de encontrarlo con un solo propósito:
¿Cuál era? Esa era la meta, era el fin. Hombres como él antes, hambrientos de agarrar cristianos en espera de verlo pasar. El primero que lo vea. Hay un premio para el que no lo traiga, el que lo logre ver. Versículo 25 dice, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y algunas traducciones lo dicen así, pero sus discípulos, lo va a encontrar usted en algunas traducciones. Y esto no quiere decir más que fueron personas a las que él le predicó, se hacen discípulos de Cristo, pero el mensaje lo habían recibido de parte de Pablo. Y bueno, es evidente que alguno de estos discípulos que vivía ahí en Damasco tenía acceso o vivía en una casa que estaba en el muro, que estaba en las orillas de la ciudad. Entonces se enteran, le dicen y le ofrecen la salida. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Lo primero que me llama la atención, no sé si le ocurrió ahorita que lo leyó, es cuando llegó a Jerusalén. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba antes Pablo? En Damasco. Y ahora Lucas nos dice cuando llegó a Jerusalén. Le pregunto a usted, ¿notó a dónde se dirigió? Sí, no, estoy solo, es un monólogo. Sí. ¿A dónde se dirigió? A Jerusalén. El significado de esto es que busca al liderazgo de la iglesia. Tenía muchos lugares a donde podría haber ido, pero al salir huyendo en una situación complicada de Damasco, busca a los líderes de la iglesia. Y esto es una aplicación interesante para nuestras vidas. Cuando usted y yo tenemos alguna situación complicada y no sabemos qué hacer, ¿a dónde busca ayuda? ¿Con su comadre? ¿Con su compadre? Estoy teniendo problemas, no es verdad, pero estamos lidiando con problemas en nuestro matrimonio y me voy a buscar a mi tío que se divorció. Así somos de sabios. Estoy teniendo problemas con mis hijos y me voy a pedirle ayuda a un compañero del trabajo que está divorciado y ni ve a sus hijos. No, ya me dijo. ¿Vieras qué buen consejo me dio? Sabiduría. Pero este hombre toma una decisión y es que se va a Jerusalén. Pablo logra escapar de Damasco y se va para allá. Y dice, y trataba de juntarse con los discípulos. Trataba de juntarse. Y este trataba es un verbo que ya traducido está en tiempo imperfecto, lo cual nos habla de que fueron varios intentos. ¿No? Es que yo le hablé y pues como no me contestó, ay, ¿cómo escucho eso? Es que yo le dije a su esposa, pero pues como no me atendió, intentó. Diga trataba. Pablo trataba varios intentos. Y es que al parecer los discípulos en Jerusalén tenían un concepto de Saulo. Entonces no era como, sí, dile que lo recibimos. ¿Sí, no? Oye, Sergio, es que te busca el marro. No, mira, dile que ahorita que acabemos el servicio, me acompañan 3, 4 hermanos para que platiquemos a ver qué se le ofrece. ¿No? Era un sicario. Era un sicario de la iglesia. Era un personaje con muy temida fama. Y los discípulos no sabían lo que había pasado en Damasco, entonces, pero él insistía.
Como aquella mujer, ¿se acuerdan? Que hablaba Jesús, que fue con un abogado. Oh, y hasta que va y le dice, "Ay, ¿qué quieres?". No nos cansemos. O tal vez usted es como yo. Y es de esas personas que van en la mañana, leen un versículo, intentan, Señor, gracias, amén. Y no intentan ir más allá, lograr entrar a ese lugar santo, donde podemos ser transformados y a la primera, pues no, ya no pude. Y nos levantamos y nos vamos a hacer nuestros afanes. Intente, Señor, no me voy a parar de aquí. Como aquel hombre que dijo, hasta que me descoyunte la cadera, no me voy a levantar sin lograr entrar a tu presencia. Voy a insistir y me voy a volver a arrodillar y voy a volver a poner otra alabanza o voy a leer otra porción, pero voy a insistir, a insistir, a insistir. Amén. Y el punto importante que aprendemos aquí es que este es otro de los rasgos de Pablo, un hombre transformado. Lo vemos ahí plantado, convencido, convicciones, paciente. No importa que no me quieran recibir. Yo los voy a esperar aquí afuera del templo. Voy a estar aquí en Jerusalén. En algún momento van a salir por agua. En algún momento van a ir por comida y yo los voy a ver a cualquiera de ellos. Los conocía. Había estado en el concilio cuando fueron Pedro y Juan, cuando llevaron a los 12, a los 11, cuando Esteban. Entonces Pablo los conocía de vista. Ahorita voy a verlo alguno y va a haber mi oportunidad, pero voy a insistir, voy a permanecer. Y ahí estuvo paciente. No se fue a la primera ni a la segunda, sino que lo vemos decidido. Está determinado. Y esto es un rasgo importante de su transformación. Versículo 27. Vaya conmigo, por favor. Siempre Dios abre oportunidades. Y dice aquí, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pregunta, ¿recuerdan a Bernabé? Un amén. Bueno, me parece que fueron de las que transmití todavía en el principio de la pandemia. Conocimos a Bernabé, no vaya, en Hechos, capítulo 4, verso 36, se los voy a leer. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso al pie de los apóstoles. Ese era Bernabé, antes llamado José. Y de hecho, él es de los que pone el precedente de vender sus propiedades y traerlos a la iglesia para que se pudieran cubrir las necesidades de las viudas. ¿Se acuerda? Despuésito ocurre lo de Ananías y Zafira. Bueno, pues este Bernabé es quien usa a Dios para entrar ahí en medio. Y ya lo ve salir a la tiendita, Pablo, dice, ese es Bernabé, y lo aborda. Y entendemos que le concede ahí una conversación y finalmente de escucharlo hablar, uno sabe, ¿no? Uno sabe quién es de la fe y quién no. Somos como cartas abiertas. Solo basta escuchar un ratito, 5 minutitos a una persona y tú dices, ok, este hombre tiene su pasión en los autos. Ok, a esta mujer le encantan las series, ¿no? 5 minutitos, solo guarda silencio. No, mis hijos ya, sus hijos. Tú ves las pasiones. Hagan el ejercicio en el trabajo, con su vecino.
determínense a guardar silencio un momento y escuchen a una persona y abre su corazón y comienza uno a ver ahí, ok, así. Y esto ocurrió. Logra tener ese encuentro Pablo con Bernabé y Bernabé le dice, oye, ¿tú eres el marro? Sí, te vi en la tele. Y empiezan a platicar, ¿no? Empiezan a compartir ahí opiniones y entonces él puede testificar y dice la Biblia que es Bernabé quien lo trae. Dice, a ver, no, tranquilos. Bernabé, ¿qué hiciste? Nos trajiste al sicario a nuestro punto de... Y lo lleva y él testifica, dice, no, a ver, tranquilos. Él ya me habló de lo que pasó. Y es especial, dice, Saulo había visto al Señor en el camino. Esperen, ¿a qué no saben a quién vio? Al Señor. Se encontró con él y le dijo cosas. Ven, escúchenlo directamente de él. Y le abre ese acceso. Es el prestigio de Bernabé el que les permite a ellos que finalmente haya ese acercamiento y entonces presten oídos para que entonces pueda ser aceptado. Pero sabemos por Gálatas 1, 18 y 19, que es el mismo Pablo quien narra esto, que solamente tiene reunión con Pedro y con Jacobo. Y lo otro que sabemos a través de Gálatas 1, 18 y 19 es que no conoció de momento, no estuvo con los demás y que solo fueron 15 días los que estuvo con ellos ahí en Jerusalén. Los demás estarían haciendo algunas otras actividades, pero vamos a avanzar. El versículo 28 de Hechos 9 dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. ¿Y sabe qué? Aquí hay un punto bien importante que puede pasar de largo. Es casi imperceptible, pero la iglesia lo perdonó. Recordemos que Saulo estuvo presente en la muerte de Esteban. Fue él quien apoyó y presenció todo aquello. Además, inició las persecuciones. O sea, dañó a la iglesia, lastimó a la iglesia. Pero con estos versículos nosotros sabemos que la iglesia lo perdonó. Amén. O bueno, digo, a menos que usted me diga, no, mira, Sergio, aquí más adelante hay algunos versículos que hablan del resentimiento de la iglesia contra Pablo. ¿No lo encontramos? No, sí, mira, dice aquí que que Pedro le reprocha, ¿no? Ya no volvemos a encontrar ningún reproche, ninguna recordatorio, algún resentimiento. Diga perdón. Tenemos que perdonar. A eso nos llamó el Señor Jesús. De eso se trata el Evangelio. ¿Está fácil? No. Es que no lo siento. La primera vez que estuve con el pastor Chuy, él enseñaba sobre el perdón y él decía que no es un sentimiento. Dice, o usted siente las ganas de pagar su Telmex. Cuando le llega su recibo de luz por 1,000 y cachito, usted, ay, me muero de ganas por... No, sin embargo, usted tiene que ir a pagar. Es igual, no es de sentimientos. Usted y yo tenemos que perdonar. Eso es un tema para toda una enseñanza. Versículo 29. Nos dice, y hablaba Pablo denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Denodadamente es como con denuedo. La traducción de las Américas les voy a decir para que quede más claro. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Fíjese qué especial. Al final, Pablo es quien Dios usa para darle continuidad al ministerio de Esteban.
Es él quien comienza, de nuevo retoma y comienza a predicarles a estos judíos helenistas, que son los de habla griega, ya lo estudiamos. Pero dice esta porción que ellos no lo escuchaban, no escuchaban la predicación de Pablo. ¿Y qué pasaba ahí? Que estos hombres seguían viendo a Saulo. Ellos no estaban escuchando nada, sino que estaban viendo a Saulo, a un judío traidor. Y entonces se encendía esa ira y solo querían una cosa: matarlo. Versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿De dónde era Saulo? Ok. Pronto la iglesia de Jerusalén se da cuenta de una cosa, tal vez le dé risa. Se dan cuenta que es tan malo tener a Saulo de cerca como de lejos. Rápidamente Saulo alborota el avispero y se empieza a poner la cosa complicada en Jerusalén. Entonces toman una decisión y es mandarlo a su casa. No, ¿sabes qué? Es casi igual de malo cuando era nuestro enemigo que ahora que es cristiano. Dice, no, vamos a mandarlo a su casa. Y entonces le voy a pedir que me acompañe en su Biblia a Hechos. Nada más, ahí donde estamos, pero avance al capítulo 22, por favor. Verso 17. Hechos 22, capítulo 22, versículo 17. Vamos a leer desde el 17 al 21. ¿Está conmigo? Y me aconteció, estaba hablando Pablo, y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que lo apedreaban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pregunta, ¿leyó el encabezado? ¿Qué dice el encabezado? O sea que todo lo que estaba sucediendo estaba al control de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aplicación. No se olvide, hermano, hermana, nunca lo olvide. Todo lo que usted atravesó, las situaciones que actualmente está atravesando, están bajo el control del mismo Dios soberano. ¿Lo cree? Dele un aplauso a Dios, por favor. Y si usted realmente lo cree, entonces confíe. Si usted me dijo, sí lo creo, descanse. Aprendamos a descansar, y lo digo por mí también, porque es tan fácil que nos afanemos en las cosas. Es una línea muy delgada donde decimos, sí, yo confío en Dios. Sí, yo lo he visto obrar en mi vida, pero en mi adentro digo, pero ahorita no. O sea, en esta situación que estoy pasando en este momento en particular, yo necesito echarle la mano al Señor. Y nuestros actos revelan que no confiamos en Él, que como que pensamos que ya se le salió de control y entonces yo necesito intervenir. Y Dios va a bendecir, porque esto que yo quiero hacer no está mal, no es antibíblico. Y entonces comenzamos a mover nosotros nuestra mano y comenzamos a querer ayudarle a Dios. Confiemos en Él. Necesito aprender a descansar en Él. Yo
Hay situaciones, hay cosas que son muy pesadas, que son difíciles. Nos conviene deshacernos de ella y decir, Señor, confío en ti. Enséñame a descansar en ti y en tus propósitos eternos. Entonces la iglesia toma a Pablo y se lo lleva a Cesarea, que en realidad lo que quiere decirnos esta porción es que es un puerto, es un puerto. Lo quiero subir a un avión y vámonos, ¿no? Bueno, pues lo llevan a Cesarea y lo suben a un barco y lo mandan a su ciudad natal. Pero hay algo bien importante aquí y es, ¿qué hizo Pablo mientras estuvo allá? No estuvo de ocioso, no. Lo que Pablo hizo, según Gálatas 1:21, dice es que él fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Y vamos a ver más adelante aquí mismo en el libro de los Hechos que en esas regiones hay iglesias. Cuando lleguemos a Hechos 15:23, vamos a descubrir que hay unas iglesias ahí. Por lo tanto, podemos creer que fundó iglesias, estuvo plantando iglesias mientras él estuvo ese tiempo allá. Y vamos a terminar con el versículo 31. Hechos 9:31. ¿Ya regresó? Vuelva conmigo, por favor, ahí a Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Entonces las iglesias tenían paz. Ya con la salida de Pablo, de ahí del foco, de las luces sobre Pablo y ya lo quitan de ahí, dice que llega la paz. ¿A cuántos de ustedes les gusta la paz? Es especial, hermanos. Es especial esos tiempos de paz. Y son necesarios también. Pero esos tiempos de paz no son permanentes. Por eso es que es importante que aprendamos a apreciarlos. Cuando usted reconozca en su vida como que ya se calmaron las aguas, tenemos que aprender a apreciar esos tiempos. Tenemos que dar gracias a Dios por esos tiempos, porque no son permanentes. Van a venir otros tiempos, tiempos difíciles, tiempos de prueba, y también vamos a decir gracias a Dios, ¿verdad? Porque es en ese tiempo de dificultad, de lucha, de prueba, en donde somos desafiados, donde nuestra fe es probada y entonces se fortalece. De ahí que también son importantes esos tiempos de tribulación, de angustia. Así como hay paz, también hay tiempos difíciles y son estos también los que nos definen. ¿Eres o no eres cristiano? Y viene la tribulación, ¿qué onda? ¿Vas a creer en Dios? ¿Vas a permanecer? ¿O vas a entrarle a lo chueco? Viene la prueba, ¿vas a ceder al pecado? ¿O te vas a definir y te vas a plantar firme en la fe y vas a pelear la batalla que te corresponde pelear? Entonces son importantes, pero aquí fue un tiempo de paz. Para la iglesia, para las iglesias. O sea, son tiempos, hermanos. Y los hombres y las mujeres de Dios tenemos que aprender a discernir los tiempos, como los hombres de David. Dice, y sabían discernir los tiempos. Y uno sabe, este es un tiempo de batalla. Y tú lo ves en la vida de los demás y reconoces los tiempos. Pero bueno, en este momento la iglesia tiene paz. Y continúa diciendo este último versículo que estudiaremos hoy. Y eran edificadas andando en el temor del Señor. Y se acrecentaban, fortalecidas, fíjese bien, por el Espíritu Santo. Wow. Hay tres cosas importantes que a mí me brincaron inmediatamente de estos versículos, lo subrayé.
en Judea, Galicia y Samaria. Pero el número 1 dice, eran edificadas, número 1. Lo siguiente es que andaban en temor, andaban en el temor del Señor. Y número 3, se acrecentaban, o sea, crecían. Y para entenderlo un poco mejor, quiero compartirles esta porción en la versión Dios habla hoy. Dice, tenían paz y crecía espiritualmente. Vivía en el temor del Señor, lo cual quiere decir que eran sabios. El temor a Dios es la sabiduría. Y con la ayuda del Espíritu Santo iba aumentando en número. Este principio que vemos aquí en las iglesias tiene una aplicación personal en la vida de usted y de mí. Y la conclusión es la siguiente. Para ser edificado, debo andar, y este andar tiene que reflejarse. No basta que lo diga, tiene que ser un estilo de vida. Tengo que andar en el temor a Dios. O sea, ser un hombre sabio, ser una mujer sabia que toma buenas decisiones. De otra manera, ¿cómo pretendo yo ser edificado? Crecer. ¿Le ha pasado que conoce a personas que vemos en la iglesia y que pasan y pasan y pasan los tiempos y de repente se acercan y te dicen, es que me siento estancado? O a lo mejor usted está atravesando un tiempo así ahora. Pues, hermano, como que no estoy creciendo. O sea, siento como que me quedé ya ciclado. Y mire, en el camino de la fe hay de dos. O creces o decreces. Bueno, 3. O te estancas. No, hermano, estás equivocado. Pues yo no he estado creciendo, pero tampoco he ido para atrás. Estás estancado. ¿Y sabe qué pasa con el agua estancada? Se pudre, apesta. Y el principio que encontramos es ese. Yo puedo crecer, amén, siempre y cuando mi andar sea en el temor a Dios. Sabio. Ay, hermano, está muy profundo eso. ¿Me lo pone un poquito más sencillo? Sí, claro. Cada decisión que tú tomes en el día, tú tienes que preguntarte, ¿esto me aleja o me acerca a Dios? No, esto es pecado. No, sabio. ¿Esto que yo quiero hacer es correcto delante de Dios? Inmediatamente, no lo voy a hacer. Sabiduría. Esto que yo voy a platicar con estas, no, ya tú sabes, te dice el Espíritu Santo, tú los conoces. ¿De qué vas a hablar con ellos? Sabiduría. Esto que voy a ver en la tele, no. Apaga la tele, te dice. Y entonces tú decides, eso es andar, 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 andar. Desde que usted y yo abrimos los ojos, ¿me paro o no me paro? Entonces le echas a la carnaca, le echas a la carnita, un ratito más, te das chance de ver un comercial de cerveza Sol. ¿Qué contenido tiene eso, hermanos? Yo hablaba con una persona la semana pasada, le dije, mira, una imagen obscena, pornográfica, que tú te permitas ver, tarda años. Escúchenmelo bien, años en ser borrada de tu corazón. Y seguimos echándole la carne. Ya no me paré temprano, me permito ver cosas, come y come, un postrecito, una sodita, un vinito, carne, carne, carne. Hermano, estoy estancado. ¿Cuántos pueden decir amén? No, la verdad es que es incómodo, pero tenemos que decirlo. Por eso no crecemos. Por eso no somos edificados, sino destruidos. Ay, no puedo salir de esto, de aquello. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás andando en el Señor? ¿Estás andando en el temor a Dios? ¿Estás andando en sabiduría? No, pues no, hermano, ando en la lucha. Ajá, ok, sí, ya el término lo entiendes muy bien, pero ¿qué más? ¿Qué sigue? Eso ya me lo dijiste hace 2 semanas, o 3, o 4, o hace un mes, o 6 meses. Pero,
¿Cuál es el capítulo 2? No, pues es que ni siquiera estoy luchando. Decisiones, pensamientos, boca, todo eso es. ¿Cómo estoy pensando? ¿Bíblicamente es correcto? ¿Eso que hablo edifica o destruye? ¿Eso que pienso? Entonces, si usted y yo comenzamos a tener cuidado de estas cosas, de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, de lo que hablamos, de lo que escuchamos, nuestros sentidos, Dios nos los dio. No está mal la sexualidad, no está mal, nos la dio Dios, pero está creada para ser vivida en el matrimonio. Es así. Deja de luchar y obedece y vas a ser bendecido. Métete a vivir la aventurita y ya vas a ver la factura. Te la firmo en un papel. Permítete esos pensamientos perversos, date permiso de estar pensando cosas malvadas. Ya sé lo que le voy a hacer, ya. Date chance. ¿Estamos aprendiendo algo? Y entonces tendré crecimiento. Pero ojo, 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 ojo. Fortalecido, dice. Fortalecido con la ayuda del Espíritu Santo. Qué alivio. Porque entonces esa batalla, número 1, la tenemos ganada. ¿Cuántos dicen amén? Quienes hemos experimentado la victoria, lo sabemos. Y no depende de nosotros, hermano. ¡Qué maravilla! Por eso es lo más precioso el regalo que Cristo Jesús ganó en aquella cruz. Yo no tengo que hacer nada, no me corresponde a mí. La gloria es de Él. Él fue el autor y el consumador. Yo solo me toca creer y entonces con la ayuda del Espíritu Santo yo puedo entender el mensaje, el evangelio, recibirlo y por fe comenzar a vivir de esa manera bajo el gobierno del Espíritu Santo. Dice la traducción al lenguaje actual, con la ayuda del Espíritu Santo, fortalecido en el Espíritu Santo. Si no, es que esto se convierte en un método humano. Pues dijo el hermano pues que tenga cuidado, entonces yo voy a ver. Y comienzas a luchar en tu propia fuerza. Y pasa una semana y al contrario, te vas a desanimar. Porque tú estás peleando. Ay, es que no sabes, hermano, qué batallas. Y me callé la boca, pero ay, ¿cómo? Estás luchando en tu propia fuerza. Es en el poder del Espíritu Santo. Es buscando la ayuda del Espíritu Santo. Esta tercera persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la tercera persona de Dios la que nos puede dar esa ayuda y puede hacerse real en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar.